la terapia no soluciona opresiones estructurales. O sea, uno puede decir, ay, ¿sabes qué le ha pasado muy mal por X o Y? Y voy a ir a terapia, pero si tienes un ambiente de trabajo muy tóxico y te explotan y no te puedes salir de ahí, la terapia no lo va a solucionar. Feminismo. Interseccional. Transincluyente. Deconstrucción. Friki. Cultura pop. Literatura. ¡Esto es Femnormal! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides sean a este redoble de tambores. Final de temporada de Femnormal. Yo soy Edna Montes. Y yo soy Merce Garcés. Y como dice Edna, llegamos al final de nuestra 6ª temporada. No lo podemos creer. Ha sido un viaje de corajes, vans, poco atropellado. Nuestro hígado iba al gym. Sí, cañón. Pero es que así es la vida de las feministas modernas, seamos honestos. Una playera que diga, así es la vida de la feminista moderna. Sí, de hecho ustedes no lo saben, pero Edna y yo tenemos una lista de frases para que digan una playera. Y un día vamos a sacar una línea de merch con todas esas. Dónennos muchos cafés para que los podamos sacar merch algún día. Sí, por favor, eso. Y también recuerden que pueden visitar nuestra página femnormal.com, donde ya subimos todos los recursos. Ahí va la página también. Estamos echando ganas, la verdad. Sí, de eso no se pueden quejar, ganas le estamos echando. Sí, con todo el amor de nuestra vida, la verdad. Sí, pues ya saben, se los hemos dicho como millones de veces que, pues sí, Femnormal es un proyecto que hacemos por amor y justo por eso es bonito, ¿no? Decir, ay, ya tenemos 6 temporadas haciendo esto, ya nos podemos acreditar a la FIL, como que todas esas pequeñas victorias cuando un proyecto que quieres mucho le va bien, nos hacen muy felices. Queremos aprovechar para agradecerles porque, por supuesto, nada de esto sería posible si no tuviéramos esta bonita comunidad que nos escucha. Saber que no estamos aventando este podcast al vacío negro que es el internet nos llena como de ganas de seguir y nos llena como de motivación y pues no podemos seguir sin ustedes. Edna y yo siempre hemos dicho que que este proyecto no muere hasta que llegamos a un punto donde ya no es placentero y la verdad es que la comunidad lo ha hecho muy placentero. Entonces, muchísimas gracias. Así que para cerrar esta temporada, vamos a hacer otro coraje. Chan, 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 chan. Yay. Para empezar, le quiero mandar unos saludos a nuestra amiga y compañera de taller, Paula Soler, que nos regaló el título de este episodio. Súper frase que también va a ir en una playera que dice, tú sé horrible que te valga verga. Bueno, y también saludos a Krista, aún también compañera del taller, porque todo este de Braille viene de un ensayo maravilloso que nos dio la oportunidad de tallerear, y pues que ya lo conocerán cuando Krista esté lista, pero es una maravilla de ensayo y como siempre, nosotras honradísimas de siempre poder compartir espacios de literatura con personas tan ingeniosas, tan talentosas, tan todo. Desde que salió la frase se le grabó en el alma a Edna y la verdad es que lo estamos usando como mantra de filosofía de vida. Todavía no sabemos qué es, pero lo quisimos incluir porque vimos que engloba muchas cosas y lo decidimos enfocar a las contradicciones que vivimos día a día. Nosotras como feministas modernas, como mujeres jóvenes, bueno, somos jóvenes, tenemos 30 y tantos años, y que todos los días batallamos con ser consistentes con nosotras mismas y ese punto en el que llegamos a decir, ¿sabes qué? Ya, valió madres, no tengo que ser buena persona. Tratar de ser consecuente con tus valores en tu vida cotidiana no siempre es sencillo, ¿no? Y a veces es como, ay, ya tenía muchas ganas de escuchar ese podcast, pero esta mujer horrenda ya salió a decir que es transodiante, entonces adiós podcast, nunca te escucharé. O sea, son cositas que una va sacando de su vida por tratar de ser consistente, pero también hay veces en las que una no puede ser consistente y ya está, ¿no? O sea, sí. Es como, pues no puedo dejar de, o sea, sí podría dejar de consumir rock, pero mi vida sería más miserable
Pero también si quito a todos los vatos machistas del medio, pues voy a consumir 3 canciones De hecho, toda mi sí, vida. esto es algo que hemos repetido constantemente a lo largo de las 6 temporadas del podcast. No vivimos en un vacío. Vivimos en una sociedad machista, patriarcal, heteronormativa, que constantemente nos quiere regresar a los límites que ellos pueden y saben controlar. Entonces, hay batallas que una tiene que ceder y hay batallas en las que sí te pones la camiseta y dices, no, ¿sabes qué? Ya di mucho, pero también creo que hay mucho de salud mental en esto, en poder decir, sí, esta persona es terrible, pero el material me está ayudando y necesito estas herramientas ahorita y como que aprender a navegar esa parte en donde puedes decir en voz alta, ok, conozco el historial de esta persona, pero su trabajo como sí es, en este momento sí es algo que me está ayudando y no promoverlos. Y eso es algo que creo que Edna y yo hemos tenido que aprender desde que empezó la pandemia y pues se destaparon los antivacunas, los racistas, ¿cómo se llaman? O sea, los veganos extremos que ahora resulta que son conservadores. No sé, perdimos a muchos ídolos, no porque se hayan muerto, sino porque ya no podemos consumir su arte y hemos tenido que aprender cómo lidiar con eso. Este es nuestro permiso que les estamos dando para aprender a ser horribles, porque a veces sí vale, o sea, ya vale, ya nos vale. Sí, no, y también está esta parte en la que necesitamos ser amables con nosotros también, ¿no? A veces, era lo que decía Merce, a veces esta canción me salvó la vida y yo sé que Morrissey es una cochinada de persona, pero pues necesito esta canción en mi vida y con la pena la voy a seguir escuchando. Sí. Dije su nombre, lo siento, tío Morrissey, no me gusta la persona en la que se convirtió. Sí, yo no sé qué clase de culto es el veganismo, pero han salido gente muy extrema, o sea, la persona que hacía mi marca de maquillaje favorito también. Entonces, pues todos hemos perdido a alguien así especial. Sí, no, y además creo que vale la pena sí pensar en esos extremos, ¿no? Porque ciertamente yo tengo varios amigos veganos que son un pan de Dios y son adorables y ellos son veganos y no tratan de hacerlo como un culto donde conviertan a nadie al veganismo ni al vegetarianismo, pero también entiendo que hay adaptaciones que tenemos que hacer para que esa relación sobreviva, ¿no? O sea, yo hay veces que digo, está bien, me voy a comer la hamburguesa de Portobelo por ti, no pasa nada por un día que no trague carne. Todos los extremos son malos, ¿no? Y de repente, Sí. o sea, y lo estamos viendo con el feminismo, de repente hay un feminismo radical requete extremo que prefiere aliarse con el fascismo y la extrema derecha que validar los derechos de las personas de la diversidad. Y es como, ¿en qué momento llegamos a esto, morras? O Y sea, es ¿por qué hicieron de esto un culto que ahora quieren Exacto. negarle derechos a otras mujeres? Y es como la contradicción más grande, o sea, ¿cómo pasas de luchar por derechos a negar derechos? Es que no nos entra en la cabeza de verdad. Sí, no, ya saben que en este podcast apoyamos a las compañeras trans y todos los derechos para todas y ninguna lucha sin ellas, pero sí nos duele mucho en el corazón decir, a ver, hay gente de la diversidad tratando de quitarle derechos a otras personas de la diversidad y los conservadores van ganando muertos de la risa porque entonces ahora tienen aliadas en lugares insospechados, ¿no? Sí, como espías, son espías. Y no es una exageración. Para todo eso, para ejemplos de esto, remítanse al estado de Florida, en donde van a ver cómo es esto en la práctica. Porque es increíble cómo con una facilidad y sin tomar en cuenta las consecuencias, los derechos empiezan a desaparecer y empiezan a afectar y la gente pone cara de Pikachu sorprendido cuando empieza a afectar a las personas que promovieron estas leyes o este tipo de discriminaciones, ¿no? Es que es muy loco porque de repente es aliarse con esta gente que obviamente no cree en los derechos de las personas LGBTQ y a más, y de repente es como, ay, bueno, pues ya hicimos esto, me pregunto quién será el siguiente, ¿no? Y cuando son ellos es cara de Pikachu, ¿cómo que ya no nos quieren dejar casados? Amigas, si no los dejan ver si ya no pueden tener proyecciones de
Rocky Horror Picture Show en su estado y ya eso en el estado más triste del país, por eso ¿qué más quiere? Todos lo vimos venir, pero como que te cegaste porque quisiste, porque te convenía, ya saben. Una de las contradicciones que a mí me duele muchísimo, bueno, Edna y yo lo hemos platicado en nuestras conversaciones normales, pero ahora ya vamos a grabar la conversación. Así es como se planean los podcasts, por cierto. Es este movimiento del sex positivity o la positividad sexual. Y voy a intentar usar palabras no tan hirientes, no sé, porque de verdad esa mierda me supera. Que cómo es posible que algo que supone que tiene que ser una herramienta para que todas y todes podamos deconstruir toda esta culpa y todas estas imágenes impuestas por el patriarcado sobre nuestro cuerpo y la objetificación y, o sea, todo lo horrible se haya transformado en una herramienta para el patriarcado. Es como, ok, sí, cuesta mucho trabajo armar tu autoestima para que te sientas bien con tu cuerpo y ames tu cuerpo y puedas disfrutar de tus relaciones sexuales. Eso es una cosa, pero esta contradicción del sex positivity que a mí me duele es, ¿por qué tenemos que convencer a todo el mundo de hablar de sus traumas sexuales, de meterse en situaciones que les incomoda, acostarse con gente por presión, porque si no lo haces, entonces no has tenido esa positividad y es como, wow, o sea, el abuso constante que hay dentro de esto a mí me supera, porque está haciendo más daño que bien, sinceramente. Sí, y ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero ya me la han aplicado así de, es que ¿por qué no quieres tener sexo conmigo? Y yo sí, pues porque no quiero tener sexo. Ajá. Ay, pero no, que muy feminista y muy liberada, entonces ¿por qué no quieres? Y es como, pues, no Eso sé, que tiene que ver. Ajá, o como que puedo no querer tener sexo en general, ¿sí sabes? Sí, porque, bueno, como hemos dicho, el sistema sabe cómo regresarnos a estos límites que pueden controlar y es precisamente el seguir viendo las mujeres como objeto de gratificación sexual. O sea, no hay liberación si sigues usando ese concepto para abusar sexualmente de alguien. Por ejemplo, a mí que me encantan los cultos. ¿Cuántos cultos y cosas de New Age y retiros espirituales no han sabido que se cometen abusos sexuales porque el gurú sabe presionar o el grupo sabe presionar para que, entre comillas, te ayuden a liberarte? Pero eso no es de construcción, eso es simplemente aprovechar una situación para abusar. Eso es patriarcal 100%. Entonces, una cosa es que cada quien trabaje con herramientas externas, si necesitan libros, ir a terapia, lo que sea que necesiten para aprender a amar a su cuerpo, que sí es un proceso, o sea, es muy complicado, es complejo, es tardado poder verte desnuda en un espejo, por ejemplo. No muchas lo logran en esta vida y es otra cosa aprender a disfrutar de los encuentros sexuales, que también muchas no lo logran en esta vida. Ondeo mi banderita del espectro asexual. Está bien, o sea, no es necesario tener una vida sexual para tener una vida plena. Y yo sé que nos han patologizado hasta el cansancio. Es que tienes un trauma, es que ¿quién te hizo tanto daño? Nadie. O bueno, a lo mejor sí me hicieron daño, pero ese no es el punto, fulanito. El punto es, si yo no quiero y no es una parte esencial de mi vida tener relaciones románticas, sexuales, bla, 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 o las tengo muy contadas, no es tu asunto, yo soy feliz a mi manera, ¿no? Y que tú tengas ciertos parámetros de lo que es la liberación o tener una vida plena, no significa que le apliquen a todo el mundo mundial. Exacto, o sea, parte del movimiento Sex Positivity es aceptar que el sexo no lo es todo, como el patriarcado nos quiere hacer creer, ¿no? Porque de alguna manera todo lo relacionan con el sexo. O sea, se ve que la persona que creó este sistema estaba muy frustrado. Porque se sabe que sí. No, pero es que además es algo, o sea, sí, para la gente lo sexual es como un tema de conversación y es muy cotidiano y no, hasta que no eres a lo sexual no te das cuenta de
de lo cotidiano y lo mucho que se habla del sexo y lo mucho que le importa a la gente el sexo, lo cual está bien, chido, más poder a ustedes, gente, pero... O sea, sí, pero no, porque de repente entra el control patriarcal de yo te puedo decir qué hacer y qué no hacer y qué es válido detrás de puertas cerradas, aunque se trate de adultos que puedan consentir. O sea, como que hay dos partes aquí que son como bien extrañas, entre que sí, sexo para todos, pero solo como yo digo. Por eso Claro. de misionero y con las luces apagadas. Sí. Sí, o sea, ajá. ¿Qué les digo, gente? Exacto, entonces, una como feminista moderna, aprender qué es la positividad sexual para ti es muy importante, porque te vas a deshacer, uno, de un chingo de presiones, dos, vas a poder defenderte cuando te quieran presionar, y tres, es aceptar que la sexualidad se vive diferente. O sea, mi tipo de o sea, mis relaciones sexuales no tienen nada que ver con la manera en la que Edna las ha vivido, ni tienen nada que ver con la manera en que mi pareja las ha vivido, pero puede haber un consenso. Y sí, es muy importante respetar la diversidad. Ahora que acaba de terminar junio, fue el mes del Pride, entre comillas, el sistema nos da permiso de celebrar nuestro orgullo, aunque el orgullo se celebra todo el año, si somos sinceros. Es importante respetar esa diversidad porque entonces te vas dando cuenta que, uno, no eres un bicho raro. Dos, hay personas con las que puedes comunicar y aprender y crecer. Y tres, es importante aprender a respetarlo. Edna siempre ondea su banderita ace, yo siempre ondeo mi banderita bisexual, pero no por eso significa que no podemos llegar a un consenso y platicar estas cosas. El sex positivity, como mujeres que viven en un sistema patriarcal heteronormativo, nos atraviesa de alguna u otra forma, y son esos puntos en común los que nos ayudan a seguir creciendo y deconstruyendo pues toda esta culpa católica que nos inculcaron desde niños. Sí, y también creo que es importante poner en la mesa el asunto de que todos tenemos derecho a nuestra privacidad, ¿no? Si tú tuviste algún trauma o no, o sobreviviste a algún abuso o no, tampoco nadie puede obligarte a decirlo, ¿no? Porque creo que a veces sí existe mucho esa presión sobre los sobrevivientes de, bueno, como eres sobreviviente, ahora eres la estampita de este movimiento y a fuerza tienes que decirnos qué te pasó, ¿no? Y no, o sea, no le deben ni su privacidad ni su trauma a nadie, ¿no? Y también, y si nunca han pasado por ninguna situación terrible ni ningún abuso y son felices y quieren mantener su privacidad, también están en su derecho, ¿no? Como que a veces en el activismo perdemos de vista ese respeto a la privacidad de otros, ¿no? Y a decir, bueno, pues alguien puede ser activista sin que necesariamente esa violencia le haya atravesado, por ejemplo. O si sí le atravesó esa violencia y no nos quiere decir, pues no nos tiene que decir, no hay credencial de, mira, ya sufrí, soy un activista válido. Sí, y de hecho es un tema en sí mismo, la fijación que tenemos como sociedad, porque sí me incluyo, y sí he caído en estos vicios del trauma. En inglés le dicen como trauma porn, que es básicamente como decir, solo me interesas por tu trauma y repíteme tu trauma, que es otra contradicción, porque si de verdad fuéramos aliados reales, no estaríamos obligando a las víctimas y sobrevivientes que estén constantemente repitiéndonos su trauma y explotando ese trauma al grado de crear más trauma, que es otra contradicción, ¿no? O sea, como dice Edna, muchas veces dentro del activismo queremos poner como un estandarte y crear la víctima perfecta, porque eso es lo que nos pide el sistema. O sea, tú no puedes hablar o no tienes permiso de tomar una bandera de lucha como contra la violación o contra la prostitución o contra, no sé, la pedofilia, si no has sufrido eso, si no has sido víctima. O sea, porque eso es algo que pide el sistema, como si los demás no pudiéramos formar una opinión a menos de que hayamos sido abusados de esa manera, que es completamente ridículo. Como aliados es como muy, muy importante estar constantemente checándonos de, ok, ¿estoy aquí nada más por el chisme, por el trauma, o sí estoy contribuyendo algo a este movimiento? Porque a veces el hacer montón, el promover una historia hace muchísimo mal
que bien. Y a veces eso es lo que, o yo he visto, eso es lo que debilita y como que frena el avance del movimiento, ¿no? Pues porque nada más están buscando historias que explotar. Sí, y también está el asunto de ser muy conscientes en qué momento, de nuevo, o sea, estas son contradicciones y son como líneas resbaladizas de las que no tenemos respuestas, pero que tratamos de examinar constantemente como con nuestra conciencia. Pero también está el asunto de, hay cosas en las que sí necesitamos callarnos y escuchar, ¿no? Hay temas de los que de verdad no podemos opinar porque no sabemos suficiente. Y no pasa nada si decimos, ¿sabes qué? No sé suficiente de, yo no puedo opinar suficiente del trabajo sexual o del trabajo doméstico porque no me he visto involucrada en sobrevivir de eso. Y aquí es donde me toca callarme un poquito y escuchar a la gente que sí sobrevive de eso, ¿no? Yo recuerdo que muy al principio de mi feminismo yo era así como esas sabidas, no, abolicionismo, porque la prostitución está mal. Pero pues también yo al principio de mi feminismo estaba bebé y no sabía muchas cosas, no sabía de la vida, estaba muy Sí, adolescente. Pero pero ahora lo sí, entiendo y digo, ok, sí entiendo que a lo mejor sí hay mucho de este sistema patriarcal porque hay demanda de ciertos servicios, pero también entiendo que, de nuevo, que a mí no me ha atravesado y que sí puedo solo callarme y escuchar a las personas que dicen, oye, yo vivo de esto y estoy bien con este modo de vida y mi experiencia es totalmente distinta a la de las mujeres que obligan por trata, por ejemplo, que es un delito grave, ¿no? Entonces, ujú. hay matices, hay distintas formas de abordar ciertos temas y también está como, bueno, ¿y por qué las personas que están en edad de consentir y que quieren y pueden sobrevivir de eso deberían sentir vergüenza? No deberían, no tendrían por qué, ¿no? Entonces, bueno, pues también es como recordar que hay matices, que no todo es blanco y negro. El ver el mundo blanco y negro es muy patriarcal porque siempre tiene que haber un villano y un salvador, siempre tiene que haber un héroe y la femme fatal, ¿no? O sea, siempre es o eres del lado del bien o eres del lado del mal, que es muy católico, religioso, salvador, blanco y no sé, o sea, es bien difícil como entender de dónde vienen todas estas predisposiciones, pero, o sea, repetimos, es que no vivimos en un vacío, o sea, nosotros somos el resultado de nuestro contexto, nuestra educación, nuestro núcleo familiar, nuestra vida profesional, ¿no? Con quién nos juntamos, qué traumas hemos vivido, etcétera, etcétera. Por eso hemos dicho varias veces que luego es bien difícil este camino porque tú dices, ah, ya deconstruí esto, yay, y te das cuenta de que hay más niveles y matices de ese mismo tema que te faltan por construir y sientes que estás volviendo a empezar y volviendo a empezar, pero no, o sea, es como dice Edna, o sea, entiendes un concepto y luego te tienes que ir como a los subniveles, ¿no? Porque sí es son diferentes matices, no puedes abordar algunos temas de la misma manera en que puedes abordar otros. Pero si quieren un muy buen ejemplo de esto, del trauma porn o cómo funciona la sociedad para explotarlo y eso, al fin, después de como 4 años, HBO Max subió a su plataforma en México el documental de Tina Turner, que se llama Tina. Y está buenísimo, porque es su historia desde su lado, con personas que cercanas a ella, y ella está como que dando permiso de que toquen todos los temas. Y uno muy importante a lo largo de todo el documental era precisamente esta explotación recurrente de la violencia doméstica que vivió a manos de su ex esposo. O sea, de que se salió de esa situación, logró revivir su carrera, fue una diosa, y tengo que usar términos pasados porque ya se murió y la sufrí, pero no, sin importar a qué altos llegaba, sin importar el éxito que alcanzaba, sin importar lo importante que fue su aportación a la cultura pop del mundo, siempre, siempre, siempre le preguntaban sobre el exmarido. Y siempre, siempre, siempre le pedían que reviviera esa relación terrible. Era como lo único que les interesaba a la hora de entrevistarla. Y ella dedica una buena parte de este documental en como
examinar eso, preguntarse por qué somos así como sociedad. Y la verdad es una reflexión muy, muy chingona de una diosa del rock que no se pudo escapar de esa explotación. Sí, que además tiene como este componente terrible del color de su piel, ¿no? Porque pasa lo mismo o bueno, pasaba, también en pasado, Sniff, con Whitney Houston, por ejemplo, ¿no? Que tenía Ujú. toda esta... Es como si a muchos de las grandes figuras afroamericanas de la música no pudieran validarlas si no hay una explotación, ¿no? Que también le pasa mucho todavía a Janet Jackson y así, y es como, pero a mucha gente blanca no le pasa, ¿no? No le pasa en ese medio. Sí, sí, o sea, es Son estos algo cuestiones. interseccional. Ajá, que dices, bueno, pues también si fuera blanca, a lo mejor no le dirían, ay, y cuando te maltrataba tu marido. Pero pues como en Estados Unidos existe este estereotipo del hombre afroamericano violento y la mujer que trasciende todo este horror y logra cosas maravillosas, que también es como, bueno, pues entonces es menos maravilloso si vienes de un entorno, entre comillas, un poquito más privilegiado, tipo las hermanas Williams, o dónde está ahí su balanza, ¿no? Ujú. Sí, que incluso las hermanas Williams sufrieron violencia, pero era otro tipo de violencia, ¿no? Sí, bueno, papás Ujú. explotadores, Sí, parte 1800. pero como dices, o sea, son los matices, está el estereotipo, el contexto cultural, etcétera, etcétera, que no podemos ignorar. Por eso insistimos tanto en este podcast de que la lucha tiene que ser interseccional, porque se pueden atender varias luchas al mismo tiempo, ¿no? O sea, este documental lo tienen que ver. Está muy, muy bueno. Aparte de que van a escuchar muy buena música, porque la neta es que Tina Turner fue de las mejores. Es Sí. tiempo de ver Thunderdome. 1000 veces otra vez, ¿por qué no? Pero además, aprovecho esta injerencia de las cosas interseccionales. Creo que es un buen momento de recordarnos, porque también pasa mucho que, pues sí, como a Merce y a mí la atención psicológica y psiquiátrica nos ha mejorado un montón la vida. Recomendamos ampliamente ir a terapia mucho en el podcast, pero creo que también se vale recordar que dos cosas. Uno, no todo mundo tiene acceso a terapia y atención y en ese aspecto somos muy privilegiadas y lo reconocemos y lo agradecemos, pero también que la terapia no soluciona opresiones estructurales. O sea, uno puede decir, ay, ¿sabes qué le ha pasado Sí. muy mal por X o Y? Y voy a ir a terapia, pero si tienes un ambiente de trabajo muy tóxico y te explotan y no te puedes salir de ahí, la terapia no lo va a solucionar porque ese es un problema estructural de nuestra sociedad, ¿no? Y es muy injusto, porque además también es este discurso del capitalismo de decir, no, pues es que si tú la pasas mal es tu culpa, tú eres pobre porque quieres, si le echaras ganas saldrías adelante, o tú estás deprimido porque quieres, si le echaras ganas saldrías adelante, y no es así, ¿no? En este podcast odiamos la filosofía del echaleganismo con toda nuestra alma. Ujú. Todo el ser, todo el ser. La terapia no está al alcance de todos, es muy triste, deberíamos todos ser capaces de Sí. tener acceso a una salud digna, no solo mental, toda la salud, desde dentista hasta doctores, lo que sea, toda nuestra salud debería estar cubierta y todos deberíamos tener acceso a un sistema de salud digno. Hablando de estos problemas estructurales, o sea, no importa cuánto vayas a terapia, si tu situación familiar es tóxica y violenta, por eso, por ejemplo, muchas personas que pertenecen a un grupo minoritario o de la diversidad terminan rompiendo lazos porque suele ser la mejor solución, ¿no? Que también si lo piensan es bastante, bastante feo, porque, o sea, ¿cómo es posible que si tú estás tratando de mejorar tu vida o vivir una vida plena y honesta, la solución sea cortar lazos familiares? Y creo que eso dice mucho de nosotros, que romantizamos eso de, ay, pero es que tiene la familia adoptada, ¿no? Que son los amigos o de que la familia de la pareja lo aceptó. Y dice, sí, pero realmente no hemos terminado de entender que la violencia, más bien el trauma que deja la violencia familiar, a veces no se puede borrar y cargamos con ciertos traumas toda la vida y por más
que hayamos superado nuestra condición, o sea, esas cicatrices siempre van a estar ahí y a veces se abren y vuelven a sangrar, ¿no? Entonces también cuando decimos, es que a nosotras nos ha mejorado la vida exponencialmente ir a terapia, no significa que estamos al 100% todo el tiempo, ¿no? Creo que también una contradicción es insistir en, ay, como es que ya fuiste a terapia y ya estás curado, o creer que las pastillas son la solución definitiva y que solo se toman por un tiempo y luego las dejas, es como, no. O sea, sigue siendo una visión muy capitalista, patriarcal, decir, si te enfermas, te dan tratamiento y la enfermedad tiene que desaparecer. A veces no es así. Y esa forma de ver la terapia o incluso la medicina es muy dañina porque pues existen las enfermedades crónicas, existen las enfermedades heredadas, pues hay muchos problemas de salud mental que no tienen cura porque no hemos terminado de entender cómo funciona nuestro cerebro y la química. No, hay muy pocos estudios, por ejemplo, de cómo nos ha afectado todos los químicos que le meten a la comida, a nuestro cerebro y a nuestro sistema nervioso. Entonces, también para mí es muy importante como que hacer hincapié en decir, está bien y es necesario aprender a aceptar que no estás bien siempre. No vas a estar al 100 siempre. Hay muchos altibajos en esta vida y sí, la terapia ayuda, pero no significa que estés mal o estás dañado. Es simplemente una herramienta para mejorar tu calidad de vida. Esta ideal de, es que todo tiene solución, creo que deberíamos dejarlo a un lado porque es bastante dañina. Sí, y además es como dices, existen las enfermedades crónicas y no siempre se ven, porque también tengo amigas que tienen enfermedades crónicas que de repente es como, bueno, como cuando estás bien no se nota, entonces tú te las inventas, ¿no? O las O discapacidades que no se ven o no son muy obvias. sí, claro, ¿no? Y me ha tocado gente que hasta la corren de asientos reservados porque ese día tenía una crisis importante de salud y alguien dijo, ay, no, tú no te ves mal, quítate el asiento reservado. Mm. Pero sí, o sea, sí creo que no sé si en todo el mundo, no me atrevería a generalizarlo, pero sí que en el contexto latino, porque católicos y así, incluso los que no crecimos católicos, pero por ósmosis nos catolizaron, existe esta idea de la enfermedad como algo moral, ¿no? O sea, la gente hace algo y se enferma por mala o por tonta o por algo. O porque se lo merece, así de, discúlpame, nadie se merece vivir con dolor crónico toda su vida. Además, y además es como, pero la enfermedad es una constante de la humanidad, o sea, no conozco a nadie, no creo que exista alguien Sí. que en su vida jamás se haya enfermado y sea 100% sano. No, o sea, siempre vamos a estar enfermos de algo, ¿no? Así sea tan tonto como que comiste algo mal y te dio el seguidillo. Sí. O sea, en tu vida vas a estar enfermo muchas más veces de las que admites o crees que te vas a enfermar, ¿no? Porque es parte de ser humano. Entonces. Sí, Sí, el y es capacitismo es una cosa difícil de sí, deconstruir. y es una cosa muy loca, esta negación a nuestra biología o negar que somos seres biológicos, no sé cómo decirlo. Creces conforme ganas edad, pues el cuerpo se va deteriorando y le pasa a todos, ¿no? Entonces vemos cómo entra la medicina a intentar, entre comillas, resolver estos problemas de manera superficial. O sea, piensen en la cirugía plástica, en pues todos estos, todas estas cultura de la dieta, de las vitaminas, de pues estarte metiendo chochitos para que no te duela X o Y cosa o pasarte los imanes encima. Y es como, o sea, no tiene nada malo envejecer. Y le pasa a todos. O sea, literal, la muerte es como de las seguridades de este plano. Sucede. Tal vez por el contexto latino, tal vez por el contexto capitalista, no lo sé. O sea, nunca he entendido de dónde proviene este miedo o esta negación a la biología. Qué buena industria se armaron, ¿eh? Sí, porque además, o sea, envejecer es un proceso, no es una enfermedad. Pero de repente, como en nuestros tiempos modernos, se habla mucho de envejecer como si fuera una enfermedad. Ajá. Y muy problemático eso, ¿no? Porque
tal cual, envejecer es un proceso que nos pasa a todos, no es una enfermedad. Sí, y también en la enfermedad, bueno, nosotros como feministas modernas lo hemos notado, ¿no? O sea, cómo afrontamos los hombres y las mujeres. Sí, creo que, o sea, tenemos que distinguir entre dos géneros nada más, porque es la manera en la que nos socializan cuando se trata de la enfermedad. A las mujeres, pues nos inculcan que tenemos que ser como las enfermeras de facto, de, ay, te enfermaste, yo te cuido. Y si nosotras nos enfermamos o nos duele ay, ¿cómo se llama? Estas cosas de mi útero. Los ovarios. Bueno, no, el útero es una Sí. cosa distinta de los ovarios, pero Ay, los nuestro dolores. sistema reproductor nos puede causar muchos problemas. Sí, eso. Personas con el sistema reproductor femenino Sí. tienen problemas mensuales. Ajá. Tuvieras dolores o lo que sea, tuvieras una enfermedad crónica, no importa, o sea, el mundo no se puede detener porque a ti te duelen los ovarios, Edna. O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué importa si tienes una migraña que te dura 2 días? O sea, ¿cómo vas a desatender a tu casa? Y así nos socializan. Los hombres, en cambio, no sé si alguna vez han estado alrededor de un hombre que se enferma, pero es un pinche drama, no. Me estoy muriendo, se acabó, no se levantan de la cama, es como, wow. Puede ser que por un resfriadito no funcionen, pero no vayamos a ser nosotras, ¿verdad? Sí, no vayas a ser tú porque entonces tienes que dar a luz con el dolor de tu vientre. Ay, es complicado, ¿no? O sea, son estos procesos que dices, bueno, la socialización es complicada y no debería necesariamente depender de un género, porque además no es la misma socialización de un hombre en México que de un hombre en, no sé, Uganda, que de un hombre en Francia. O sea, los contextos sociales también varían y a veces esta es otra de las contradicciones, ¿no? A veces tenemos que generalizar como en favor del argumento, pero lo cierto es que las experiencias sí son distintas, ¿no? Y también la condición es distinta, o sea, no es lo mismo que la manera en la que se desarrolla esto en pareja o en un núcleo familiar, a que si es un soltero que vive solo y dice, no mames, me tengo que cuidar porque pues me enfermé, ¿no? Sí, no, y además hay gente que tiene como, de esto también quiero hablar, pero bueno, esta gente que tiene estos trabajos entre comillas menos calificados, que tampoco, o sea, sí a lo mejor a un hombre mexicano más privilegiado, oficinista, sí es como, no, me voy a morir, va a doler. Y tiene una novia, esposa, hermana, lo que sea, que trata como enfermera. Pero también hay gente que tiene trabajos muy precarizados, muy difíciles, que si es obrero en una fábrica y le van a descontar el día y si así se esté muriendo, tiene que ir a trabajar porque si no la familia no come, pues tampoco aplica del todo, ¿no? O sea, no podemos generalizar. Y que además fue uno de los temas muy, digamos, muy en boga, muy presentes en la pandemia, ¿no? Porque, claro, estábamos los que teníamos esos trabajos más o menos privilegiados de oficina que nos mandaban a nuestra casita, estábamos aislados y pedíamos el súper a la puerta de la casa y lo rociábamos con Lysol y ya. Pero estaba esa gente que no podía dejar de trabajar, ya fuera porque eran de primera necesidad, porque eran trabajadores de la salud, que además tenemos esta imagen del doctor millonario con su casa en las lomas, que no es real para el 80% de los doctores en el país. Y también estaba esta gente que, pues, que no podía trabajar desde casa o que no dejaban trabajar desde casa, que la pasó muy mal, ¿no? Y que se contagió y que algunos incluso fallecieron porque no podían darse el lujo del aislamiento social. Y pues, qué triste que incluso en una pandemia tan fuerte como la que vivimos, cuidar tu salud fuera un privilegio tan inalcanzable para tanta gente. Sí, o sea, hay muchos matices y niveles de conversación en esto, pero más bien mi punto sigue siendo el que la socialización, aunque tú la peleas, aunque tú la deconstruyas, y sí, la pandemia fue como un evento extraordinario en el sentido de que pues ya literal había pasado como 90 años desde la última vez que hubo algo así, como que nos demostró que a final de cuentas el sistema tiene formas de como, entre comillas, regresarnos a nuestro lugar. Es difícil como que luchar, porque yo sí tuve, bueno, mis amigas y entre mi familia, o sea, yo sí vi como profesionistas
tuvieron que asumir un rol de cuidado que de manera automática, o sea, nadie les preguntó, nadie les dijo, o sea, como que no hubo una planeación de, bueno, tú vas a tener que dejar tu trabajo o tú, o sea, no se discutió, simplemente se asumió. Pues muchas de ellas son de familias como clase medieras, con educación, que al final de cuentas tuvieron que dejar una profesión para asumir el cuidado de la casa y de los hijos o de los papás o de, pues sí, del marido, porque entre comillas nadie más estaba dispuesto a hacerlo, pero también muchas se dieron cuenta de que no se discutió, o sea, nadie les preguntó, simplemente se hizo y que hasta a ellas les sorprendía el darse cuenta de no saber cómo las obligaron. Es una socialización que traemos y como que las personas a su alrededor a final de cuentas presionaron para que asumieran ese rol. Sí, que además también fuera en cuanto a las mujeres que tenían trabajos de oficina y que también tienen hijos, estar en casa significaba pues esta triple jornada que ya ejercían, pero que además se ve agravada porque ya no hay guarderías, escuelas ni lugares donde dejar las bendiciones. Y entonces era, bueno, tienes que seguir trabajando desde tu casa, pero también tienes que hacer, limpiar casa, bla, 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 y cuidar psicológicamente a la familia y cuidar a los niños, ¿no? O cuidar al que se enferme si es que alguien se contagia ahí. Y era toda una serie de exigencias imposibles para que además muchas terminaran por dejar la fuerza laboral cuando terminó la pandemia por distintas razones, ¿no? Ya sea o porque perdieron su trabajo, alguien quedó con alguna secuela crónica de COVID, en fin, o sea, muchas razones, y ahí están los estudios y sabemos que sí, que muchas mujeres tuvieron que dejar la fuerza laboral en la pandemia. Y aparte hubo, y bueno, digo, al menos se discutió, el estrés añadido de todo esto y el perfeccionismo que nos obligamos a cumplir, que fue como un estrés añadido más, ¿no? O sea, aparte de tener que estar encerrados en la casa, que nos siguieran exigiendo eso, pues mínimo arréglate y mira, o sea, no limpiaste bien aquí o ay, los niños ya están, ya hicieron un desmadre en la cocina otra vez. O sea, hay un perfeccionismo, y lo hemos hablado aquí, que nos exigen a las mujeres socialmente, de no te puedes ver ni con un pelo fuera de lugar, pero aparte nos lo seguían exigiendo adentro de cuando nos estamos aislando durante la pandemia, ¿no? No sé si a ti te ha pasado, Edna, pero yo sí de repente me cacho, paso una buena temporada y de repente yo solita me empiezo a autoexigir más perfección y más perfección y sí me detengo y digo, ah, chinga, ¿por qué? ¿Por qué o sea, esto yo me lo impuse, nadie me lo está pidiendo. ¿Por qué soy así? Y me ha costado mucho me costó mucho empezar a deconstruir esa cosa y como que sigo batallando porque te digo, de repente una voz que no es la ansiedad, esa voz suena diferente, pero es como una cosita de, ya te están criticando, te van a ver feo, tienes que hacer las cosas así o así o así, para quedar bien. Y yo misma de repente me tengo que detener y decir, no, o sea, es que no es posible llegar a ese nivel de perfección. Sí, sí, es la autoexigencia. Y también era una de estas cosas de donde surgió otra vez, saludos a Paula, surgió la frase de Paula, que era este asunto de tú es horrible que te valga, verga. Pero era por la forma en la que nos exigimos nuestra cosa física y de belleza, ¿no? O sea, de nuevo, ¿no? Crecimos en un vacío y por mucho que te deconstruyas y digas, ay, pues ya no me voy a depilar, o yo qué sé, nos pesa, o bueno, no sé si a todas, pero a mí en lo particular sí me pesa mucho esta imagen como de la feminista fea que existe desde las primeras sufragistas, porque nadie quiere ser la fea, estamos a más allá de tu carga genética y de cómo naciste. Hay un punto que va ligado y creo que no, ya ni siquiera es socialización, ni siquiera es, tiene que ver con si eres hombre o mujer, ni nada, sino pues con la aspiración estética que existe en la humanidad en la que quieres por lo menos ser una persona agraciada. Y cuando tú te levantas y ves la ojera de 3 kilómetros, no te quieres sentir fea. A veces es como este asunto de salud mental incluso, ¿no? A mí me pasa mucho que con la depresión, mi primer impulso en mis crisis depresivas es no comer, no hacer ninguna de mis necesidades básicas, ¿no? O sea, si voy al baño es porque no lo puedo evitar.
pero en mis crisis depresivas casi me tengo que obligar a asearme, a salir de la cama, a comer. Y de repente me doy cuenta que sí, y creo que lo hemos hablado antes en el podcast, ¿no? O sea, para mí el maquillaje es una fuente de expresión y es una actividad creativa en mi vida. Entonces, si a mí me dan ganas ese día y tengo genuinas ganas de maquillarme, me maquillo. Si no me dan ganas, me pongo mi cremita, mi bloqueador solar y así voy por la vida y no me causa mayor problema. Pero sí entiendo que para muchas mujeres es una presión estética y laboral tener que ir siempre arregladas perfectas a todos lados. Y que a veces incluso tiene que ver hasta en la vida corporativa con las cosas a las que puedes aspirar, ¿no? Porque pues a los hombres no se les exige mucho más allá de ir a lo mejor bien vestidos y Con limpios. traje. Ajá. Y a veces ni limpios van y me causa mucha furia cuando no son limpios. Y que aparte Pero tienen la audacia de criticar a una mujer con esas fachas. sí, además, pero o sea, digo, sí es cierto que a veces hay un peso estético en cómo, no en que el mundo nos perciba bonitas, sino en nosotras sentirnos bonitas en determinado día. Y de nuevo, pues eso también va de la mano con que le tienes que poner muchos límites a todo, ¿no? Al tiempo que le vas a invertir, cuánto dinero quieres gastar en ese maquillaje o en esos productos, a qué tendencias te quieres o no subir, sí te ocupa un tiempo, ¿no? O sea, realmente yo me he encontrado a mí misma muchas veces diciendo, a ver, estoy dispuesta a darle 15 minutos de la mañana a mi maquillaje y si requiero más que eso, mejor no me maquillo. O días en los que digo, estoy tranquila, sí, tengo tiempo, voy a intentar un look más arriesgado que me lleve más tiempo, ¿no? Pero también son muchas cosas que hay gente que no se tiene que plantear, ¿no? Básicamente. Sí, o cosas que la gente hace en automático sin preguntarse por qué. De hecho, yo hace poco vi como no sé qué era, no era un meme. Pues sí, una comparación en que decían que la mujer arreglada no es que fuera antifeminista, porque a final de cuentas el meollo del feminismo es que cada quien decide qué hace con su cuerpo, de qué manera y con quién y etcétera, etcétera, etcétera. Pero la imagen de la feminidad, creo que está mejor dicho, es puramente patriarcal y que la imagen natural de las mujeres es rechazada. Y pues la imagen natural a final de cuentas es pues no hacerse nada, ¿no? O sea, no depilarse, no maquillarse, o sea, así como hombres, digamos. Pero que la imagen de la feminidad impuesta, pues a final de cuentas es una forma de control, porque como dice Edna, involucra tiempo, involucra inversión, involucra, pues sí, tu contexto social, porque pues me imagino que muchas se han dado cuenta de que dependiendo del estrato, o sea, las modas dependen mucho del estrato social en el que estás. Una mujer como Siobhan Roy de Succession, por ejemplo, nunca se va a vestir como alguien de Brooklyn. Sí, las marcas, el tipo de ropa, todo eso influye para los niveles de, entre comillas, respeto que te da el patriarcado, como había dicho Edna, ¿no? No sé por qué esto me voló la cabeza hace poco que lo leí porque ya lo sabía, pero es como una manera en que puedes como analizar o pensar las cosas, ¿no? O sea, una mujer natural es alguien que no se mete mano, pero una mujer que sigue o que está dentro del patriarcado, pues hace todo esto para cumplir con una imagen que le impusieron, ¿no? Y a veces, la neta, lo hacen sin pensar. O sea, no saben a lo largo de mi vida cuántas veces he tenido que discutir o he escuchado a mujeres decir que no les gusta no depilarse. Pero no es que no les guste, es que no les guste, no les gusta, o les enseñaron que no está bien que tengan las piernas peludas, por ejemplo, ¿no? Entonces su comodidad la asocian con el depilarse. Porque realmente si lo pensamos, depilarse no es cómodo. La neta duele mucho, luego te puedes hacer así como un chingo de cicatrices en las piernas. Y esas duelen. Aparte es tipo de cortes que arden, como las de las manos.
todo pasa por que a veces simplemente necesitamos parar y cuestionarnos por qué hacemos las cosas. O sea, a lo mejor tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo soy una persona que suda mucho y la verdad es que tener pelos en ciertas áreas de mi cuerpo, si vivo en una ciudad donde hace un calor de la fregada, sí me incomoda. Pero estás por ende me tomando, voy a depilar. ajá, y estás tomando una decisión por ti, ¿no? Y esa es como la diferencia. O sea, ¿te depilas por tu comodidad o para que no te juzguen o para sentirte atractiva para alguien más, ¿no? Una vez que piensas eso o todo lo empiezas cada que te quieres hacer algo estético o algo, o comprar algo, si lo piensas de esa forma, es como mucho más fácil identificar qué es lo que te gusta y qué es lo impuesto. Y también fue algo que yo aprendí, creo que a mitad de mis 20s, cuando estaba desarrollando un estilo personal. Y pues aprender a decir, no, pues es que yo quiero ser horrible para los demás. Hola, Paula. Para los demás, o sea, que los demás digan, ¡iu, qué horrible! O sea, no me importa, ¿no? O sea, lo que me importa es mi comunidad y que el reflejo que yo estoy viendo me haga feliz y no quedarme en la ruina porque ahora resulta que no puedo envejecer y tengo que ponerme Botox, lo cual no pienso hacer. No me van a obligar. Pero además también creo, también, incluso es como, qué bueno que nosotras podemos tomar esas decisiones, pero también viene un factor de comprensión, contradicciones, de decir, bueno, hay gente, de nuevo, vivimos en este sistema patriarcal capitalista y hay gente que no puede tomar esas decisiones, ¿no? No puede decir, me vale depilarme o no, hay niveles, ¿no? Hay desde la persona que tiene que estar súper bien arreglada porque de eso depende que su marido o su pareja o quien sea no se le ponga violento y es una forma de supervivencia, o porque de eso depende su carrera y así se gana el pan y ni modo, si la forma en la que tiene para comer es ponerse Botox y ser la persona más arreglada del mundo, también está bien, ¿no? O sea, hay veces que también tomar una decisión es un privilegio, ¿no? Decir, bueno, yo tomo esta decisión de solo me voy a maquillar si tengo ganas y eso no afecta a mi carrera, está súper chido. Pero hay mucha gente que no puede tomar esa decisión, ¿no? Hay muchas mujeres que tienen que estar súper arregladas todo el tiempo porque si no, su carrera se va a ver afectada porque no las van a ver como suficientemente profesionales. Y también es un privilegio, honestamente, porque yo como freelance en un medio creativo, pues realmente, aunque hay estereotipos, realmente no hay una exigencia de cómo te tienes que ver y así, en donde, por ejemplo, yo me puedo pintar el cabello de colores y hay un chingo de personas a mi edad que no lo pueden hacer precisamente por lo que dice Edna, ¿no? O sea, sí hay muchos privilegios. Es muy fácil caer en juicios y yo fui de esas feministas cuando era bebé, o sea, feminista bebé. Creo que todas. Donde juzgaba a la chava que se súper arreglaba y le decía, ay, tú eres una esclava del patriarcado porque te pones tacones, la chingada. Pero como dices, hay matices o simplemente le puede gustar. O sea, nada más porque yo no puedo caminar en tacones no significa que los demás lo tienen que dejar de usar. Sí, no, yo la verdad es que nunca he sido buena con los tacones. Mis respetos para todas las personas del sexo, Sí. género que sean que lo pueden hacer bien. La verdad es que sí. Entonces, es muy importante como feminista moderna, ya lo repetí mucho, pero es que es como la raíz de ser buena aliada y de ser sorora, o sea, de verdad sorora, entender estas contradicciones, porque, o sea, yo puedo ver hacia atrás y ver perfectamente dónde caí, dónde me tambaleé y todo el camino que he recorrido hasta el día de hoy. Pero puede ser que alguien apenas está empezando su proceso y como quién soy yo para estarle juzgando que ya esté a mi nivel, ¿no? Que sucede mucho en estos movimientos disidentes de, ay, no, pues es que tú apenas estás leyendo a Simone de Beauvoir, o sea, eso lo leímos hace 20 años. O sea, sí, pero hace 20 años no todo el mundo empezó su camino. No, y también, el punto es, una cosa es leer a Simone de Beauvoir y otra cosa es estar de acuerdo con ella o encumbrarla o ponerla en un pedestal. O sea, la doña también era una mujer con muchos peritos y muchos errores de juicio, ¿no? Y está bien, o sea, no por eso su obra es menos relevante ni la vamos a banear ni mucho menos,
Pero sí creo que, de nuevo, entre estas contradicciones del feminismo está esta facilidad con la que a la gente le gusta juzgar. No sé, que si Frida Kahlo no es un icono feminista porque Diego Rivero era re violento con ella y bla, bla, bla. Pues sí, pero si ella nunca se definió, se definió como un icono feminista como tal, ¿a ti qué, Giliberto? Y Sí, si la quieres considerar porque, no sé, fue muy abierta con su sexualidad y con su diversidad y demás, está bien también, ¿no? O sea, creo que eso, tendemos como a tener esta actitud patriarcal de nuevo de encumbrar personas o vilificarlas y no verlas como personas. Y en el feminismo nos hace mucho daño en particular porque pues nadie es perfecto y nunca vamos a ser buenas feministas, como dijo Roxane Gay, jamás, porque somos personas imperfectas tratando de avanzar un movimiento sociopolítico que tiene que ver con los derechos. Y cualquier, hay que tener mucho cuidado con este atisbo de actitudes de salvadora blanca o no blanca, con estos atisbos de yo, persona especial ungida por los dioses, las diosas del feminismo para hacer X o Y con la única razón universal. No funciona así y así es como el feminismo se convierte en un culto. Cuidado. Sí, que es el problema del pensamiento patriarcal jerárquico, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a pensar en todo de una manera piramidal. O sea, tiene que haber un jefe, tiene que haber un segundo al mando, los soldaditos que siguen las órdenes y no piensan por sí mismos. Y esa ha sido una batalla constante dentro del feminismo porque pues nosotros sí estamos proponiendo una organización horizontal, o sea, nadie es el jefe de nadie, nadie toma la batuta, hay asociaciones civiles, hay grupos, tendrán un representante, un jefe, hay personas que quieren pertenecer a algo jerárquico, nosotras no. Y también por eso ha sido lento el avance, porque entendemos que tiene que ser o todas o nada, porque y no es nada así de, lo hacemos a mi manera o no. Si queda un pendiente de la lucha, no se está logrando. Punto. Tienen que ser todas las luchas o no va a avanzar ninguna. Y por eso de repente sentimos que damos 2 pasos adelante y sentimos que nos avientan hacia atrás. Para el sistema es muy, 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 muy fácil atacarnos a todas por el error de una. Y eso lo podemos ver en todos lados. Piensen, por ejemplo, en las denuncias públicas en redes sociales de esta fulano me acosó. ¿Cuántos salen a decir, pues, ¿dónde están las pruebas, la foto, el video, los testimonios? ¿Por qué no vas y denuncias? Pero si a un vato a un vato dice, sí, creo que sí me pasé de violento, la justificación viene de no, pero es que tú eres humano y no podemos y por eso no somos todos los hombres. No, no son todos los hombres, pero lo suficientes como para que ya tengamos bien medido cómo va a ser su respuesta. Entonces, o como que no hay que olvidar que esa también es una contradicción muy, muy, muy importante. O sea, no porque una cometa un error o una la estén tokenizando o se demuestre que su feminismo es performativo, significa que todo el movimiento pierde valor. No caigamos en esa contradicción de decir, como no todas son perfectas, pues no valen. Sí, también no caer en esta cosa de creer que porque somos mujeres somos seres de luz y no podemos ser violentas o patriarcales o reforzar estereotipos o quererle negar derechos a otras personas. Porque sucede, ¿no? También sucede y bueno, tenemos que aceptar que existen también mujeres violentas que violentan a otras mujeres en el movimiento, que pueden violentar a hombres, a personas de la diversidad, a personas trans, etcétera, etcétera. Y en la medida en la que seamos honestas con nosotras mismas, podemos también protegernos mejor entre todas. Entonces, estar checando las contradicciones es como cansado porque sí tendemos a caer en varias, o sea, es inevitable. Somos humanas, cometemos errores. Lo importante es, una vez que se cometa el error, pues ver cómo lo arreglamos o qué podemos aprender y seguir adelante y no volverlo a cometer o compartir, que es como algo muy importante en este movimiento de, es que yo hice esto, pero aprendí esto, esto, esto y
si me volviera a pasar, sé que puedo responder así. O sea, como que sí demostrar ese crecimiento, porque como dijo Edna al principio, o sea, es válido decir, es que no sabía, no tenía toda la información, disculparte y avanzar, porque también es muy, muy, muy patriarcal no querer dar segundas oportunidades. Y nosotras, o sea, nos tenemos que distanciar de eso. Sí se valen las segundas oportunidades. Obviamente, si alguien demuestra un patrón de violencia, pues sí ponerle un alto, ¿no? Aquí no nos gusta solapar abusadores. Y no porque es tu amigo y etcétera, etcétera, o una eminencia, etcétera, etcétera, significa que no es capaz, ¿no? Como dijo Edna, nadie es ser de luz, nadie es perfecto. Esa es una de las herramientas favoritas del patriarcado para, entre comillas, ponernos en nuestro lugar. Así de, ¿cómo te atreves a reclamar si tú a los 14 años dijiste y sacan el tuit, ¿no? Es como, ok. Cuidar que no caigas tú en esas violencias contradictorias también es igual de importante. Sí, no, pues creo que creo que abordamos un montón de temas ya. No sé, yo siempre cito a Walt Whitman con esto de, pues bien me contradigo porque contengo multitudes, es mi mantra para la vida. Es buena frase. Sí, yo soy muy fan de Don Walt. Whitman, no Disney. Pero eso, ¿no? O sea, no hay respuestas sencillas en nada en la vida, particularmente no en el feminismo. Y creo que es bueno tratar de liberarnos de esa expectativa, de decir, pues mira, no somos perfectas, no lo sabemos todo, la vamos a cagar, la vamos a limpiar, a veces vamos a ser horribles y nos va a valer, a veces vamos a ser horribles y vamos a rectificar y decir, lo siento, fui horrible. No podemos esperar a que exista alguien perfecto e intachable para avanzar un movimiento, porque a fin de cuentas nunca ocurriría, ¿no? O sea, somos humanos y como humanos hacemos, cuando tenemos la fuerza de voluntad y no somos un Elon Musk cualquiera, lo mejor que podemos con lo que tenemos. Sí, entonces o sea, tienen permiso de Feb Normal de ser horribles, que les valga que las tachen de horribles, porque eso es lo que importa, que les valga que las tachen de horribles. Sí, lo son, un momento, rectifican y avanzamos. Si de verdad nos importara a nosotras, o sea, a Edna y a mí, que nos dijeran horribles a cada rato, o sea, no saldríamos de nuestra casa. Creo que hemos construido bastante bien nuestra autoestima para decir, ajá, ¿y qué? O sea, sí, soy horrible, ¿y qué? Sí, o no, pero podemos como para ti, levantarnos después del raspón. Ajá, sí. Pues muchas gracias por dedicarnos sus oídos una temporada más. Lo siguiente para el podcast, pues ya se la saben, es la serie Phil, nuestra gran tradición, porque ya es tradición. Ya, tercer año de serie Phil próximamente. Sí, es por noviembre, entonces es cuando van a escuchar de nosotras de nuevo. Queremos hacer como unos cuantos especiales, pero pues ahí les iremos diciendo. No olviden que se pueden registrar para recibir nuestros correos que les escribe Edna con todo el amor del mundo. Ya estamos mandando nuestros recursos y recomendaciones también por ahí. Entonces, inscríbanse. Sí, dense una vueltecita por ahí para los correos, visiten la página. Estamos tratando de ponernos al corriente, pero pues tenemos que pagar las cuentas. Pero eventualmente ya van a estar todos los episodios de todas las temporadas en la página con sus recursos también ahí listados por si les sirven. Pero paciencia, por favor. Sí, y ahí si la nos llevamos. quieren dar cafés, no nos enojamos. No, siempre vamos a recibirlos con gusto. De nuevo, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Yay, gracias por una temporada más de Fem Normal. Fem Normal es un podcast producido por Edna Montes y Marza Garcés. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Fem Normal y en YouTube como Fem Normal Podcast. Nos encantará saber de ti. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, puedes invitarnos a un café. Busca el link en la descripción del podcast.